Clint Walker, el legendario protagonista de la clásica serie de vaqueros Cheyenne, es conocido por su profesionalidad y su sensatez, pero poca gente sabe que había una persona que le caía realmente mal. ¿Quién era esa persona y qué ocurría realmente entre bastidores? La impactante verdad se desvela por fin, y la razón te sorprenderá. De las dificultades al éxito. Fue Norman Eugene quien dio a luz a Clint Walker, en el año 1927, el 30 de mayo. Nació Clint Walker en la ciudad de Hartford, Illinois. Walker se crió en un ambiente humilde y laborioso, que vivió desde niño. Gladys Holdo Walker, su madre, era de ascendencia checa, y Paul Arnold Walker, su padre, trabajaba en una refinería de petróleo. Le pusieron el nombre de estas dos personas. Walker tenía una fuerte ética de trabajo y respeto por la naturaleza mientras crecía en una pequeña ciudad industrial. Estas cualidades se convertirían más tarde en características distintivas de su imagen en la pantalla. Siendo aún joven, Walker abandonó prematuramente los estudios para ayudar a mantener a su familia. Desempeñó diversas ocupaciones, como trabajar en un barco fluvial y en una fábrica. Su estatura y su atletismo natural, por otra parte, le convirtieron en una excelente elección para papeles que requerían una mayor asunción de riesgos por su parte. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando solo tenía 17 años, se alistó en la Marina Mercante de los Estados Unidos. Sirvió a su nación al tiempo que acumulaba importantes experiencias vitales que más tarde formarían su carácter disciplinado y decidido. Tras el fin de la guerra, Walker investigó diversas oportunidades de trabajo, como portero, chapista e incluso investigador privado encubierto. Por otra parte, su notable físico de 1,9 m, sus rasgos cincelados y su rica voz de barítono le convertían en un aspirante perfecto para una carrera en Hollywood. Walker se trasladó a Los Ángeles, donde encontró trabajo como agente de seguridad en el Hotel Sands de Las Vegas. Sus amigos y conocidos le apoyaron con entusiasmo. No solo atrajo la atención de los cazatalentos, sino que también vieron el potencial de estrella que poseía en su aspecto rudo y totalmente americano. A pesar de que Walker carecía de formación profesional como actor, consiguió sus primeros pequeños papeles en el cine. Uno de estos trabajos fue un cameo no acreditado en la legendaria epopeya bíblica Los 10 Mandamientos, estrenada en 1956, en la que Walker interpretaba a un capitán sardo. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando Warner Bros. Le dio el papel de Sean Barry en la serie de televisión Cheyenne, que se emitió desde 1955 hasta 1963. El papel no solo se convertiría en el momento decisivo de su carrera, sino que también consolidaría su posición como personaje legendario en la historia de la televisión del oeste. La interpretación de Walker del austero pero cautivador vagabundo Sean Barry cautivó los corazones de los aficionados de todo Estados Unidos. Cheyenne fue la primera serie del oeste emitida en televisión durante 1 hora. Sin embargo, la presencia dominante de Walker en la pantalla también contribuyó en gran medida a la popularidad de la serie, que se atribuyó no solo a su cautivadora narrativa y a sus momentos llenos de acción. Los rasgos que poseía como personaje, que incluían ser un hombre de pocas palabras pero de firme integridad, fueron atributos que calaron hondo en los espectadores. Walker se convirtió en uno de los rostros más conocidos del género del oeste durante la primera temporada de la serie. El hecho de que poseyera una mezcla de capacidad física, suave encanto y serena pasión le convirtió en uno de los favoritos de los fans. Sin embargo, Walker tuvo desacuerdos contractuales con Warner Bros., que le obligaron a abandonar temporalmente la serie, y ello a pesar del gran éxito del programa. Gracias a esta ruptura con Cheyenne, pudo investigar opciones en la industria cinematográfica. Walker se pasó al cine tras recibir papeles notables en una sucesión de westerns y aventuras llenas de acción. Lo hizo para aprovechar su popularidad en televisión. Uno de los grandes logros de Clint Walker, una de las figuras más emblemáticas del género cinematográfico y televisivo del oeste americano de los años 50 y 60, fue su capacidad para representar a héroes duros y rudos con una profundidad y sensibilidad sorprendentes. Su elevada estatura, su rostro tranquilo pero enérgico y su voz profunda y masculina le distinguían de otros actores. Estas características fueron definitorias de los personajes que Walker interpretó a lo largo de su carrera. Walker interpretó el papel principal en varias películas, como Fort Dobbs, 1958, Yellowstone Kelly, 1959, y El Oro de los Siete Santos, 1961. Hizo un excelente trabajo retratando la combinación del áspero exterior del héroe del oeste y la profunda compasión que encierra el personaje.
además de consolidar su lugar en el corazón de los aficionados al western. Estas películas también sirvieron para validar sus excepcionales dotes interpretativas en la creación de personajes con un profundo nivel de complejidad. Clint Walker, por su parte, no se limitó a actuar dentro del género del oeste. Fue en 1965 cuando tuvo una aparición en la película None But the Brave, que era un drama militar dirigido por el conocido cantante Frank Sinatra y que también le incluía como coprotagonista. Su interpretación en la película estaba llena de matices emocionales, lo que demostraba su capacidad de adaptación. Clint Walker continuó su experimentación con un género diferente al aparecer en el conocido thriller de supervivencia La Noche del Grizzly, que se estrenó en 1966. En la película interpretaba el papel de Jem Cole, un tipo que decide abandonar su vida de vaquero errante para trasladar a su familia a una propiedad recientemente recuperada. Sin embargo, la tranquila existencia no dura mucho tiempo, ya que la familia Cole se ve en apuros. Walker es capaz de mostrar no solo su fuerza física, sino también su sensibilidad, fiereza y responsabilidad en cada mirada y acción que realiza en este papel. La película es una mezcla de drama de supervivencia, ternura familiar y la fortaleza de un tipo decidido a defender a sus seres queridos. Samson Poussey, el personaje que Clint Walker interpretó en la película militar The Dirty Dozen, 1967, está considerado como uno de los papeles cinematográficos más notables y memorables que Walker ha interpretado en su carrera. La película fue dirigida por Robert Aldrich y contaba con un reparto de lujo formado por Lee Marvin, Charles Bronson, Telly Savalas y Iones Borgnine. El personaje de Poussey, interpretado por Clint Walker, es un preso fuerte y tranquilo que posee un alma bondadosa y una actitud compasiva. Poussey produjo un impacto significativo a pesar de que no hablaba mucho. Esto se debió a la justaposición entre su aspecto de viejo guerrero y su delicada conducta interior. Una dicotomía fascinante que dotó al papel de una cualidad distintiva, además de ser adorado por el público. Este personaje fue esencial para ayudar a Walker a salir de la sombra del género cinematográfico del oeste, confirmando así su condición de artista cinematográfico polifacético y de profundo talento. A pesar de estos logros, Walker mantuvo un fuerte vínculo con el género del oeste a lo largo de toda su carrera. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, continuó creando películas para televisión y haciendo apariciones como invitado en películas del oeste, lo que contribuyó a consolidar su imagen como una de las personalidades más populares del género western. En 1971, Walker se vio envuelto en un suceso que no hizo sino consolidar aún más su legendaria posición. Durante su viaje de esquí a Mammoth Mountain, California, sufrió un incidente. Es un milagro que saliera con vida de la terrible experiencia, y que se sometiera a una operación de urgencia y se recuperara por completo. Los aficionados quedaron asombrados por su tenacidad y su milagrosa recuperación, que consolidaron aún más su reputación de héroe imbatible, tanto dentro como fuera de la pantalla. Clint Walker siguió manteniendo una carrera interpretativa constante a lo largo de la década de 1970, sobre todo en westerns y dramas de acción. Con su elevada estatura, su rica voz y su postura erguida, siguió siendo un rostro reconocido, a pesar de que sus preferencias habían cambiado. Era una representación del héroe americano tradicional. En 1971, Walker tuvo un papel protagonista en el drama Yuma, dirigido por Ted Post. En el transcurso de la película, el exoficial del ejército fue elegido para el papel de sheriff en un pueblo problemático. Era un trabajo que encajaba muy bien con su imagen ruda y sus principios inquebrantables. A pesar de que ya no aparecía en series de televisión tan conocidas como Cheyenne, Clint Walker siguió demostrando su singular atractivo apareciendo en telefilmes independientes y especiales de televisión a lo largo de la década de 1970. Durante este periodo, Walker experimentó un cambio, pasando de ser una conocida personalidad televisiva a ser el típico emblema de la imagen del héroe convencional del oeste en historias solitarias, profundas y humanitarias. The Bounty Man y Arcase fueron dos de las películas más famosas en las que apareció durante el año 1972. En el transcurso de The Bounty Man, Walker asumió el papel de Kincaid. Se trata de una película descarnada que demuestra el cambio de estilo que se ha producido en el cine occidental post-típico. Gracias a la voz controlada y la mirada férrea de Walker, Kincaid se mostraba como un hombre de principios que, sin embargo, estaba desgastado por la dureza de su vocación. La película fue apreciada por la riqueza de sus personajes, algo que no era habitual en los dramas televisivos de la época. Ese mismo año, la técnica interpretativa de Walker se puso de manifiesto en la película Arcase.
que fue una coproducción entre la ABC y el cineasta John Llewellyn Moxey, desempeñó el papel con éxito. La capacidad de Walker para transmitir emociones como el dolor silencioso sin recurrir a alardes espectaculares le valió los elogios de la crítica por su interpretación del papel. En 1974 apareció en el thriller policíaco Scream of the Wolf, dirigido por Dan Curtis. Walker encarnó a John Weatherby, un escritor de novelas de misterio. En contraposición a su típico personaje de vaquero, interpretó este papel como un individuo académico y sensato que se enfrenta a circunstancias que desafían toda explicación. Se trataba de una caracterización relativamente diferente para él. La narración transmite un profundo mensaje simbólico sobre el instinto humano y la animalidad que subyace bajo la superficie de la civilización. A pesar de que no fue un éxito comercial, Scream of the Wolf fue elogiada por su intrigante mezcla de estética del oeste y sentido del misterio, y la interpretación de Walker fue un aspecto destacable de la película. Una de las películas que dirigió durante este periodo de tiempo más reconocidas es Snow Beast, 1977, que era una serie de televisión de terror ambientada en las gélidas montañas de Colorado. Walker aparece en el papel de Gore Saberg, un antiguo atleta olímpico. La película es una combinación de elementos de ciencia ficción y thriller, y tiene un tono comparable al de Tiburón, con la diferencia de que está ambientada en un entorno nevado y helado. Como resultado de la actuación de Walker en la película, se crea la imagen de un héroe valiente que no se asusta ante el peligro. A pesar de ser campy, un estilo que predominaba en las series de televisión de bajo presupuesto de la época, Snow Beast fue muy apreciada por los espectadores y pasó a formar parte del legado de la televisión de terror de los años 70, gracias a su capacidad para dominar la pantalla con calma, firmeza y un temperamento típicamente masculino que no podía sustituirse fácilmente. Clint Walker pudo mantener su posición durante este periodo de tiempo. Durante la época de transición entre las dos décadas, participó en varias obras importantes, una de las cuales fue la serie de televisión La Isla Misteriosa de las Mujeres Hermosas, 1979, que combinaba aspectos de fantasía y aventura. Se trataba de una adaptación contemporánea de la novela de Julio Verne La Isla Misteriosa, en la que se inspiró en gran medida. Walker interpreta el papel de Jem, el piloto, que tiene la misión de descubrir un medio de supervivencia al tiempo que protege a sus otros pasajeros de los peligros. A pesar de los aspectos peculiares y ocasionalmente campi de la televisión de finales de los 70 y principios de los 80, la película revela una faceta única de Walker. Ya no es el héroe vaquero solitario, sino un tipo al que se coloca en un escenario extraño y se le obliga a utilizar sus conocimientos y liderazgo para conquistarlo. Hizo una aparición en la comedia de terror Hysterical, estrenada en 1983, el papel del capitán James Howdy, a quien Walker interpreta en esta película. Es peculiar y exagerado, es más bien la antítesis de la típica imagen de vaquero serio. Este papel demostró que Walker no tenía miedo a reinventarse y estaba dispuesto a salir de su zona de confort para experimentar cosas nuevas. A pesar de tratarse de un personaje secundario, Walker consiguió demostrarlo. En el contexto de su carrera como actor, la década de 1990 fue un tanto anodina. En cambio, regresó inesperadamente con un papel completamente distinto, el de actor de doblaje, en la película animada de acción y fantasía Small Soldiers, dirigida por Joe Dante y coproducida por Steven Spielberg. Puso su voz al personaje Nick Natro en 1998, aunque Walker no es un nombre muy conocido en el mundo de la interpretación. Su voz, grave, potente y musculosa, se adapta bien al papel de Nick Natro, un guerrero macho. Su voz es reconocible para varias generaciones de telespectadores. Walker siguió respetando su herencia del oeste en los últimos años de su carrera, poniendo su voz a proyectos de animación como Small Soldiers, estrenada en 1998, y haciendo apariciones públicas en convenciones centradas en el género del oeste. A pesar de que se retiró de la actuación, su legado ha persistido, ya que Cheyenne y las numerosas películas que dirigió siguen proporcionando entretenimiento a sucesivas generaciones de espectadores. Relación romántica. A lo largo de su vida, Clint Walker se casó 3 veces, y cada una de ellas duró unos 20 años. Su primera esposa fue Donna Garber, con la que se casó en 1948, cuando empezaba su carrera en el mundo del espectáculo. Antes de hacerse famoso, Walker aún estaba en proceso de establecerse en el mundo del espectáculo. Hasta entonces había ejercido diversas profesiones. En 1950 nació su hija Valerie, la única hija que han tenido juntos fruto de su matrimonio. Gracias a sus esfuerzos,
Valerie Walker se convertiría en una de las primeras mujeres piloto de líneas aéreas, rompiendo así barreras en una profesión tradicionalmente controlada por hombres. Dentro de la profesión aeronáutica, se ganó el respeto y el aprecio por su asombroso talento y dedicación, que le valieron el reconocimiento general. Sin embargo, el matrimonio de Walker y Garber llegó a su fin en 1968, tras 20 años de relación, y ello a pesar de que habían disfrutado de la alegría de la paternidad durante sus primeros años juntos. Han optado por mantener en secreto los motivos de su divorcio. No obstante, al igual que ocurre con muchos matrimonios en Hollywood, es posible que las exigencias de la celebridad y los compromisos de un trabajo influyeran. Walker pasó por un periodo de soltería tras la disolución de su primer matrimonio antes de volver a encontrar el amor. En 1974 se casó con Giselle Hannessy, una mujer que le proporcionó una nueva alegría y amistad en su vida. Ambos permanecieron juntos durante 20 años, y su relación se caracterizó por una profunda pasión y dedicación mutua. Sin embargo, Hannessy falleció repentinamente en 1994. Walker, que había encontrado consuelo y seguridad en su matrimonio, sufrió sin duda un duro golpe. En los años que siguieron a su fallecimiento, Walker experimentó una gran tristeza al intentar readaptarse a la vida sin su querida esposa. A pesar de esta tragedia, Walker fue capaz de encontrar de nuevo el amor y se casó con Susan Cavallari en el año 1997. Su matrimonio resultaría ser su última unión, y continuaría hasta el día de su fallecimiento. Cuando Walker estaba entrando en sus últimos años, Cavallari se convirtió en una compañera de confianza que le proporcionó cariño y apoyo. Ambos trabajaron juntos para establecer una vida en Grass Valley, California, donde Walker pudo tener una vida más tranquila lejos de la mirada pública. El hecho de que hayan superado más de 20 años de matrimonio demuestra la fuerza duradera de su relación. Más allá de su vida privada, Walker era conocido por sus peculiares hábitos alimenticios. Su dieta consistía en pollo y pescado, principalmente salmón, pero no consumía carne roja. Es posible que en esta decisión influyeran opiniones personales sobre la dieta o preocupaciones por la salud. Los hábitos alimenticios de Walker indicaban una devoción por el bienestar y la longevidad en una época en la que muchos famosos abogaban por llevar una vida saludable, a diferencia de la imagen habitual de un duro actor vaquero, del que cabe esperar que consuma enormes cantidades de filetes y carne roja. Él no consumía carne de vacuno. Esto le diferenciaba del estereotipo. Por otra parte, el método que Walker adoptaba para alimentarse hacía hincapié en mantener un equilibrio, lo que sin duda contribuyó a su salud general y a su notable vida. Además, Walker era políticamente activo y dejaba claro que apoyaba los principios conservadores en declaraciones públicas. Barry Goldwater, senador republicano por Arizona famoso por sus ideas extremadamente conservadoras, recibió su apoyo durante las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 1964, la campaña de Goldwater hizo mucho hincapié en el gobierno limitado, las libertades individuales y una defensa nacional fuerte, principios todos ellos que probablemente conectaron con Walker con sus propios valores personales. Es posible que Walker se sintiera atraído por la noción de Goldwater del rudo individualismo americano porque era un tipo que representaba en la pantalla a personajes fuertes, independientes y autosuficientes. En una época en la que el mundo del espectáculo solía estar vinculado a puntos de vista más liberales, su apoyo lo situó entre las muchas personas de Hollywood que eran políticamente activas. Se alineó con el movimiento conservador. Clint Walker y James Arnaz se hicieron famosos por su elevada estatura, sus voces graves y sus representaciones fuertes pero estoicas en el género del western televisivo y cinematográfico. Se les considera dos de los intérpretes más emblemáticos del género del oeste. Tensa relación con una estrella. Por otra parte, a pesar de que ambos hombres eran venerados entre bastidores en Hollywood y adorados por millones de admiradores, la verdad era muy distinta. Según los informes, Walker, conocido sobre todo por su papel de Sean Boddy en Cheyenne, que interpretó de 1955 a 1963, tuvo una relación tensa con Arnaz, que fue la estrella icónica de Gunsmoke entre 1955 y 1975. Esta tensión no fue el resultado de una sola circunstancia, sino más bien el resultado de una serie de quejas profesionales y personales que se fueron acumulando a lo largo de los años. La ira de Walker hacia Arnaz surgió de la verdad irrefutable de que ambos hombres luchaban por dominar el género del oeste a finales de los 50 y principios de los 60.
Este fue el principal motivo del rencor de Walker hacia Arnés. Cheyenne y Gunsmoke eran dos de las series de televisión más populares de sus respectivas épocas, y cada una de ellas atraía semanalmente a millones de devotos seguidores. Walker, que medía 1,8 m, era un actor corpulento. Se sentía muy satisfecho de poder hacer muchas de sus propias escenas de riesgo, que utilizaba para dar a su personaje un aspecto realista y rudo. Su presencia dominante como el Sheriff Matt Dillon en Gunsmoke, un papel que le convirtió en un hombre muy conocido durante 20 años, fue otro de los muchos logros de Arnés. Su estatura era solo 1 centímetro más baja que la media de las personas, 1,8 m. Los dos intérpretes eran comparados continuamente. El hecho de que Walker creyera que los líderes de Hollywood y los ejecutivos de las cadenas le favorecían fue probablemente un factor que contribuyó a la tensión. Además, la predilección de Walker por Arnés se debía con frecuencia a lo que él consideraba una trayectoria profesional privilegiada de este último, según los conocedores de la industria que especulaban con frecuencia sobre el asunto. El hecho de que Arnés fuera elegido para protagonizar Gunsmoke nada menos que por John Wayne le proporcionó una ventaja sobre sus rivales en la industria. Wayne, que había sido contactado para interpretar al mariscal Dillon, decidió finalmente no aceptar el papel y en su lugar sugirió que Arnés fuera elegido para el papel. Dado que la influencia de Wayne en Hollywood no tenía parangón, este respaldo otorgó a Arnés un importante impulso que resultó esencial. Por otro lado, Walker tuvo que abrirse camino desde papeles secundarios hasta papeles de gran carga de trabajo hasta que finalmente le llegó su gran oportunidad en Cheyenne. Es posible que Walker tuviera un sentimiento de rabia más profundo como consecuencia de la disparidad de formas en que ambos intérpretes obtuvieron la fama, lo que le llevó a creer que Arnés tenía un camino más directo hacia la celebridad. Además, hubo acusaciones de que Walker y Arnés tuvieron un desencuentro en los eventos que se celebraban en la empresa. A pesar de que ambos eran reconocidos por su profesionalidad en el plató, se creía que Walker tenía un carácter más afable y amistoso cuando no estaba trabajando. Arnés, en cambio, tiene tendencia a ser más reservado y a veces se le considera distante. Walker, que había realizado trabajos duros y servido en la marina mercante antes de entrar en el sector del entretenimiento, se sentía muy satisfecho de su experiencia previa en la profesión obrera y de su capacidad para conectar con la gente. Según los informes, tuvo la impresión de que Arnés, que poseía un porte hollywoodiense algo más sofisticado y que se había beneficiado de lazos personales, se comportaba con un aire de superioridad. Es posible que la popularidad y la duración de Gunsmoke fueran las causas más importantes del desacuerdo entre ambos, a pesar de que Cheyenne fue un programa pionero, ya que fue el primer western de 1 hora de duración en televisión, y convirtió a Walker en una celebridad. No tuvo la misma durabilidad que Gunsmoke, que permaneció en antena durante 20 años. La conexión de Walker con Warner Bros. Estuvo plagada de complicaciones y, en un momento dado, llegó a abandonar Cheyenne por desacuerdos sobre los términos de su contrato. Arnés, por su parte, permaneció en Gunsmoke durante toda la serie, convirtiéndose así en la figura legal más emblemática de la televisión. Es posible que Walker viera el éxito duradero de Arnés como un recordatorio de lo que él mismo había perdido a causa de sus conflictos con los directivos del estudio. A lo largo de los años, la tensión se acentuó como resultado de esta insatisfacción, agravada por las frecuentes comparaciones entre sus respectivas profesiones. Walker nunca ha hablado públicamente de Arnés en entrevistas, al menos de ninguna manera, a pesar de que son rivales. Por otra parte, muchos de los que conocían a Walker afirmaron que no le causó una impresión especialmente favorable a la estrella de Gunsmoke. Su difícil relación sigue siendo una de las historias entre bastidores más apasionantes de la televisión de época, a pesar de que ambos hombres han dejado tras de sí enormes legados en el género del oeste. El viaje de la resiliencia y el paso. En mayo de 1971, Walker sufrió un accidente de esquí en Mammoth Mountain, California, que fue uno de los momentos más recordados de su vida. A pesar de que era un avesado esquiador al aire libre al que no le resultaba extraño superar obstáculos físicos. Y lo más sorprendente fue lo rápido que se recuperó. Solo tardó 2 meses en volver al trabajo, lo que demuestra su enorme tenacidad y fortaleza. La imagen de Walker como encarnación en la vida real de los personajes fuertes y duraderos que representaba en la pantalla se cimentó a raíz de este suceso, que se convirtió en uno de los relatos de supervivencia más increíbles de la historia de Hollywood. Sin embargo, a medida que Walker entraba en sus últimos años, su salud empezó a deteriorarse, a pesar de que siguió viviendo una vida larga y fructífera. Grass Valley, California,
fue el lugar donde falleció el 21 de mayo de 2018, a los 90 años de edad, aquejado de una insuficiencia cardíaca congestiva. El fallecimiento de esta figura de renombre marcó la conclusión de una vida que estuvo repleta de logros increíbles, victorias personales y actuaciones que serán recordadas para siempre. Su hija Valerie, su tercera esposa, Susan Cavallari, y otros miembros de su familia inmediata, entre ellos un nieto y una hermanastra, fueron algunos de los que le sucedieron tras su fallecimiento. Lucille Westbrook, su hermana gemela idéntica, había fallecido en el año 2000, lo que significa que murió antes que él. El recuerdo de Walker como vaquero de Hollywood, estrella de acción y héroe de la vida real, sigue vivo en los corazones de sus seguidores incluso después de su fallecimiento. Como resultado de su asombrosa tenacidad personal y de las contribuciones que hizo a las industrias del cine y la televisión, será reconocido para siempre como una de las personas más famosas y duraderas de la historia de Hollywood. Logros y un verdadero icono. No obstante, Clint Walker consiguió dejar una profunda huella en el gran público y en los especialistas. Ello se debió a que su carrera se prolongó durante mucho tiempo, a su fuerte imagen de vaquero y a su destacada personalidad a lo largo de las décadas. El hecho de ser reconocido en el Paseo de la Fama de Hollywood fue una de las distinciones oficiales más significativas que recibió a lo largo de su carrera. El 21 de junio de 1960, Clint Walker fue honrado con la estrella número 632 del Paseo de la Fama. La concesión de esta estrella no solo reconocía su enorme popularidad como Sean Body, el personaje principal de la serie de televisión Cheyenne, emitida de 1955 a 1963. Sino que también servía como demostración de su continuo atractivo e impacto en la televisión estadounidense a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. Se le concedió el honor de entrar en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste en 1997. Las personas que han contribuido notablemente a la preservación y disfrute de la cultura del Oeste a través de las artes pueden recibir este galardón, considerado uno de los mayores honores disponibles en la actualidad. Clint Walker es uno de los pocos rostros más adecuados para convertirse en símbolo de la actitud del cowboy americano. Su poderoso cuerpo, su tranquila actuación y su virtuosa imagen le convierten en el candidato ideal para este papel. Clint Walker es conocido por el público y la crítica como uno de los pioneros en introducir el género del oeste en la televisión. Además de los premios oficiales que ha recibido, Cheyenne no solo fue un éxito, sino también la primera serie del oeste de 1 hora de duración emitida en la televisión estadounidense. Walker, que interpretó el papel protagonista durante 108 episodios, contribuyó decisivamente a establecer el estándar del personaje del vaquero moderno. Walker recibió varias invitaciones para visitar festivales, exposiciones y simposios del oeste, donde fue recibido con entusiasmo por el público, en particular por las generaciones mayores devotas de la primera pantalla en blanco y negro. A pesar de no haber sido nominado a premios como el Emmy o el Globo de Oro, Walker fue invitado con frecuencia a asistir a estos eventos. Además, fue invitado a hablar en eventos del oeste en los estados de Texas, Arizona y California, todos ellos con un importante grado de cultura vaquera. En sus últimos años, Walker fue requerido para participar en películas sobre la historia de Hollywood. En estos documentales, expuso sus pensamientos y sentimientos sobre los cambios que se han producido en el negocio del entretenimiento y compartió sus útiles experiencias sobre la época dorada del cine. A pesar de que no siempre estaba de acuerdo con la trayectoria actual, siempre mostró humildad, nostalgia y admiración por la profesión a la que había dedicado la mayor parte de su vida. Clint Walker fue un auténtico modelo de héroe reconocido por el cariño del público, el respeto de sus colegas y la huella indeleble que dejó en el mapa de la cultura popular estadounidense. Clint Walker merece ser recordado como un monumento, ya que ha sido honrado con una estrella en el Paseo de la Fama, su ingreso en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste y una posición especial en los anales de la historia de la televisión, y no por los premios que ha recibido, sino por los ideales humanos que ha representado. Gracias por vernos. Deja un comentario para compartir tus opiniones. Y no olvides darle a me gusta y seguirnos para recibir la información más reciente. Volveremos a ver.